Estamos. Bueno, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos están Buenas tardes, escuchando. Héctor. Me presento, soy Héctor Díaz. Soy Héctor Díaz, soy el vicepresidente de la Fundación Lupus Alta, licenciado en Psicología, y aquí junto al licenciado Carlos Morón, también psicólogo, queremos hablar de una cuestión que es bastante importante para la cuestión de las personas que padecen de la enfermedad de lupus, que es la aceptación. La aceptación de toda la transformación en la vida de uno que implica acostumbrarse, asimilar, hacer parte de uno lo que es la nueva realidad que es el estilo de vida que les plantea el lupus. Bueno, Carlitos, ¿te animas a hacernos una introducción? Contarnos qué vamos a hablar ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Héctor. Vos ya me presentaste, soy el licenciado Carlos Morón, actualmente el psicólogo de la Fundación. Y bueno, el tema que nos convoca hoy, como vos bien presentabas, es el tema de la aceptación, ¿no? Vamos a poder abordar cuál es el papel, cuál es la importancia que toma la aceptación a lo largo de un tratamiento psicológico de las personas que son diagnosticadas con lupus. Así que ese va a ser el objetivo de nuestra conversación. Bueno, en primer lugar, me parece importante mencionar, si bien estamos en Fundación Lupus, está orientado a los pacientes con lupus y a los familiares y amigos con personas con lupus. Y es importante que se haga evidente una situación. Las personas que llegan al diagnóstico con lupus no es que tienen dos síntomas y lo diagnosticaron con lupus. Tienen una sintomatología tan variada y que implica tantas formas de manifestarse que muchas veces pasan años, pero muchos años, 5 años, 6 años, hasta que alcanzan un diagnóstico de lupus. Y van pasando por problemas de los huesos, problemas de la piel, problemas renales, pulmonares, y le inician con diagnósticos erróneos un montón de intervenciones inadecuadas. ¿Cuál es el problema que eso tiene? Que el paciente cuando llega al diagnóstico de lupus se ha atravesado por varias situaciones de internación, tratamientos, inyecciones, medicamentos, ya está mal de los riñones, tanto medicamento, ya ha estado cansado de estar internado, haciendo reposo en su casa y que encima no le funcionen, que ahí viene con una gran fatiga a querer iniciar un tratamiento en relación al lupus. Es algo que afecta a lo que se llama la adherencia al tratamiento. Es decir, que cuando tienen que enfrentar al lupus ya están como cansados de venir con tantas enfermedades llevando a cabo. Entonces, en primer lugar, cuando ya dan con el diagnóstico de lupus, es importante que empiecen a considerar todas las dimensiones que afecta la enfermedad y empezar a aceptarla y a trabajar conforme a un tratamiento orientado, pero bien, ya no desde la fatiga. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es una enfermedad de que, si bien está afectando el cuerpo, se manifiesta en muchas esferas, ya que afecta todo el desenvolvimiento social de esa persona. Al estar cansada, fatigada, tiene dificultad para querer ir a hacer una tarea porque está cansada, le duelen los brazos, le duelen los huesos. Tiene una vertiente familiar en la cuanto la gente a veces no se da cuenta de que está enferma porque se ven sanos, los estudios parece que está bien, pero ella se siente enferma, se siente cansada y genera ese roce. Tiene la vertiente laboral, donde no se puede desempeñar adecuadamente en la tarea, en la parte laboral. Hay una frase que siempre dice la presidenta de la Fundación, Claudia Torres, a quien siempre tenemos presente, es: con lupus la vida no se termina, se transforma. Pero para lograr una transformación positiva, ahí es donde entra en juego lo que es la aceptación. Así que bueno, vos me decías que tenías desarrollado algo ligado a la aceptación, así que bueno, te invito a que nos cuentes. Perfecto. Muchísimas gracias por tu introducción, Héctor. Yo lo que quería agregar es, poniendo nuevamente en contexto este concepto de aceptación, como vos bien mencionabas, cuando una persona recibe el diagnóstico de lupus, luego de todas las complicaciones que eso implica, uno de los síntomas o una de las afecciones psicológicas que viene acompañada de esta enfermedad es la depresión. Y la depresión, como vos bien también mencionabas, va a depender de muchos factores, pero en gran parte se va a deber
a que la persona, a partir del diagnóstico, va a tener que elaborar un proceso de duelo. Un proceso de duelo porque va a haber un sentimiento de pérdida psicológica, de pérdida interna del estilo de vida que esta persona tenía hasta este momento. Como bien decías, en cuanto a el desempeño de sus actividades, tanto laborales como recreativas, va a haber una elaboración del duelo por la pérdida de la salud misma. Entonces, ahí es donde para nosotros cobra una fundamental importancia el concepto de aceptación, porque la aceptación va a ser una estrategia de afrontamiento psicológico para poder sobrellevar este diagnóstico, poder comprender que la vida, como vos bien decías, citando la frase de Claudia, que la vida no se termina, sino que se transforma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir del momento del diagnóstico se va a producir en la persona una situación de cambio que no es deseada. Bien, la persona no busca ese diagnóstico. Sin embargo, se le presentan una serie de circunstancias en su vida que le van a presentar una nueva circunstancia, una nueva situación que deberá afrontar. Entonces, como implica un proceso de duelo, la persona va a tener que ir atravesando una serie de etapas propias de este proceso, que va a ser un proceso seguramente complejo, va a llevar tiempo, va a ser un proceso doloroso, que no va a transcurrir este cambio de un día para el otro. Y es un proceso también de aprendizaje constante de la persona. Aquí es donde entonces la aceptación es lo que va a posibilitar este cambio, esta transformación en la vida de la persona, poder reinventarse. Por lo general, la primera, vamos a poner aquí un gráfico para que se pueda entender mejor. Por lo general, la Ahí primera, sí, tomo un poquito la palabra. Bueno, en otro video anterior habló un poco de las estrategias de afrontamiento Mauricio Herrera, colaborador de la Fundación, muy, muy importante. Y sí, hay unas palabras que cuando uno le dice diagnóstico de lupus, es una enfermedad que no es conocida, para empezar, y segundo, viene acompañada de una frase que es crónica, pero que no me dice mucho. Lo que me dice mucho es la frase que viene acompañada de crónico. ¿Qué significa, doctor, que es crónico? Para toda la vida. El paciente no se acordó de lo que le dijo antes, se acordó del para toda la vida, y me vinieron varios pacientes, esto es para toda la vida. Y entonces ahí es cuando ellos empiezan, desde el miedo, desde el temor, desde la ignorancia de lo que es la enfermedad, a plantearse toda esta cuestión, aparte de la cuestión del duelo. exactamente. Aparte, he notado que mucha gente que ha llegado al diagnóstico con lupus era gente que hacía 1,5 millones de cosas. Era gente que tenía muchísimas actividades, muchísimas responsabilidades, estaba acostumbrada a hacer un montón de cosas y de repente, ¡pum!, la vida le dice, era pausa. Le puso el freno de mano y dice, ahora sí. Y tienen que acostumbrarse a cuáles son sus nuevas posibilidades, hacer un nuevo cambio de ritmo. Bueno, así que bueno, por favor, continúa con el gráfico de Exactamente, el duelo. Héctor. Como vos bien mencionás, ¿no? Son personas que, por una parte, al ser tan activas, lo más probable es que la primera etapa sea de negación, ¿no? Que esta persona no quiera creer que esto le está sucediendo. Porque, como vos bien mencionabas, hay un efecto de Disculpa, sorpresa. todavía no se ve el gráfico, ¿no? ¿No se está viendo el gráfico? Uh-huh. No. A ver. Bueno, sí, la verdad que aparece, ahí está, la negación, con la Ahí está. estrategia del miedo, justamente lo que venimos hablando. Exactamente. ¿No? Esa primera etapa en donde la persona no quiere creer lo que le está sucediendo, justamente por el impacto que le produce, como vos bien decías, esta palabra que es para toda la vida, ¿no? Una enfermedad crónica. Y se olvida de que por ahí, bueno, es una enfermedad
que va a conllevar ciertas limitaciones, pero que tiene un tratamiento. Entonces, la persona, la primera reacción que tiende a provocarle va a ser la sorpresa y el miedo. Negarse a esta nueva circunstancia de vida que le está tocando. Y acompañada de la negación suele ir la ira, el enojo. ¿Qué es lo que pasa? Las personas comienzan a preguntarse, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿No? ¿Cómo es posible de que me haya pasado esto? Y comienza en esta etapa de la ira y del enojo, que es una reacción emocional totalmente esperable en este momento, comienzan a también muchas veces buscar culpables, a culpabilizar, bueno, a ver, ponerse a pensar qué fue lo que sucedió en el transcurso para que haya llegado esta situación, ¿no? En lugar de buscar alternativas, las personas comienzan a buscar más bien los culpables y empiezan a depositar a veces el enojo no solamente en los demás, sino a veces en consigo mismos. Empiezan a autoculpabilizarse. O inclusive a la vida misma, ¿no? Empiezan a plantear, bueno, qué injusto que es justamente que me ¿Por haya venido qué? este ¿Por qué? diagnóstico. Exactamente. Inclusive a veces hasta la propia figura de Dios, ¿no? Y cómo Dios puede permitir que a mí me suceda esto. Esta es una etapa crucial en donde aquí es importante muchas veces no invalidar la emoción de enojo, porque a veces invalidar la emoción de enojo va a producir un efecto contraproducente. Es una etapa que la persona debe poder atravesarla y poco a poco irá gestionando ese enojo hacia algo más bien productivo, volcado en la aceptación. Pero es una etapa inevitable que deberá transcurrir. Por lo general, en esta etapa, las personas no suelen asistir al tratamiento psicológico, porque mm, piensan, ¿para qué voy a ir a un psicólogo si la enfermedad ya está? ¿No? Si el psicólogo no me va a sacar esta enfermedad. ¿O puedo manejarla sola? Ujú. Exactamente. Entonces, esa frase tiene algo de verdad, porque evidentemente nosotros no tenemos la facultad de poder sacar la enfermedad, quisiéramos tenerla, pero sí podemos ayudarlo, acompañarlo en este proceso para lograr la aceptación. Entonces, una vez que pasa la ira, pasa el enojo, comienza otra etapa que se llama la negociación. En esta etapa, por lo general, las personas ya deja de centrarse en el pasado y comienza a pensar ahora en el futuro. Bueno, comienza a preguntarse qué va a ser entonces ahora de mi vida, ¿no? ¿Cómo voy a continuar con todo esto? ¿Cómo voy a hacer con mis actividades, con todas estas limitaciones que se me están presentando? ¿Quién voy a ser yo mismo, ¿no? Aquí a veces hay personas que la incertidumbre hasta la viven como una crisis de identidad. ¿Quién voy a ser ahora, de ahora en adelante, ¿no? Porque mientras mayor, como vos bien decías, mientras mayor sea la brecha entre las actividades, las posibilidades, las potencialidades que tenía la persona hasta ese momento y las expectativas que va a tener, peor va a ser el sentimiento de desconsuelo, de incertidumbre y de tristeza. Por eso es fundamental que en este momento no hagan simplemente énfasis en cuáles van a ser las limitaciones, sino también cuáles van a ser las nuevas oportunidades, las nuevas posibilidades. Esta es una etapa en donde también al Ahí empezar, sí. te quiero tomar un poquito la palabra. Sabes que hay una pregunta que se hacen las personas, es por qué me pasa esto a mí? El por qué. Intentando buscar una explicación, un culpable, intentando ligar un poco a la ira. Y una de las preguntas que se hicieron algunos, que me gustó que a partir de ahí apuntalaron sus cuestionamientos para consigo, fue ¿para qué me sirve tener esto? Y lo Ujú. vieron en el sentido de ubicar una finalidad, un sentido a la enfermedad. Pongo por ejemplo, hay gente que se dio cuenta que todo el estilo de vida que se paró le sirvió y empezó a desarrollar un nuevo sentido de vida ligado a ayudar a otro tipo de personas, ligado a nuevas actividades.
y descubrir nuevas facetas de sí mismo que no les había dado lugar en el curso de vida que tenía anteriormente. Entonces, si bien se despegó de algo, le abrió la puerta a algo nuevo, pero depende cuáles son los cuestionamientos que uno se empieza a plantear. Así que Exactamente. bueno, quería mencionar eso. Tal cual, como vos mencionás, Héctor. A ver, lo que sucede es que gran parte de las emociones y de los sentimientos que van a tener las personas van a depender de la interpretación y de los significados que le dan a los hechos y a las circunstancias. Entonces, justamente como vos decís, aquí entra la importancia del tratamiento psicológico y de la aceptación, porque eso va a permitir resignificar los hechos, resignificar las situaciones y a partir de ahí también lograr cambios emocionales y sentimentales. Entonces, continuando con la línea, estábamos en la negociación. Una vez que la persona comienza a preguntarse por el futuro, suele pasar que se empieza a transformar todo este sentimiento de enojo y de ira en tristeza. Es decir, ahora ya no solamente busca los culpables y se siente enojado con la vida y se siente enojado consigo mismo, con las personas, sino que ahora empieza a vivenciar la frustración, la tristeza, empieza a hacerse inminente el cambio que van a tener que llevar en sus vidas y comienza también una etapa como de nostalgia por todas aquellas actividades que antes podía hacer, que antes podía desempeñar y que ahora va a tener que ir algunas abandonando y otras postergando o modificándolas. Eso irá dependiendo siempre, obviamente, de cada caso en particular. Pero en este momento es crucial porque es la etapa previa a la aceptación o al rechazo, según cómo pueda transcurrir esta etapa. Aquí, si la persona también logra poder gestionar ese sentimiento de tristeza, que va a ser una reacción, así como el enojo, una reacción normal y esperable, y que tampoco es conveniente invalidar ese sentimiento, porque nuevamente sería contraproducente. Y explico por qué sería contraproducente. Sería contraproducente porque a la persona le produciría una doble culpabilización. Y aquí también entra algo muy importante que es la aceptación en el ámbito familiar, porque hasta acá veníamos hablando de la aceptación en el tratamiento, pero la aceptación propia de la persona. Y acá también es importante destacar, cuando hablamos de la aceptación, que es fundamental el acompañamiento y la aceptación por parte de la familia. Porque si la familia no valida los sentimientos y no acompaña a la persona en sus nuevas limitaciones y le impone recuperarse rápido, decirle, bueno, a ver, ya no estés triste, ya salí adelante, levantate, no estés todo el día en la cama, y quizás las intenciones son buenas, ¿no? Son de incentivar a la persona a poder salir adelante, pero produce una doble culpabilización, porque la persona no solamente se va a sentir culpable por todo lo que le está pasando, sino además por lo que eso produce en su familia y por no poder aún salir de esa situación. Entonces también es importante el respeto por los tiempos personales de cada paciente y cómo va elaborando su propio proceso de duelo. Entonces, cómo transcurra este periodo de depresión va a ser fundamental para poder lograr al final la aceptación como meta. Si se logra la aceptación como meta, ahí lo expresa bien la imagen, lo que se va a alcanzar es confianza y tranquilidad. A ver, no hay que confundir que la aceptación implica que la persona se va a sentir bien de un día para el otro o que la persona está de acuerdo con lo que le está sucediendo. Simplemente que aceptar implica, como bien decíamos al principio, una estrategia de afrontamiento y no de huida frente a lo que me está pasando. Que ahí está también la diferencia
entre la aceptación y la resignación, porque la resignación se produce cuando la persona quiere todavía huir de esa situación, pero ya no sabe el cómo, no encuentra la forma. Sin embargo, la intención es eliminar o huir de esa situación, mientras que la aceptación, por el contrario, implica justamente afrontarla. Es decir, reconocer Bien, cuáles han sido los límites de control que uno tiene sobre esa situación y decir, existen ciertas contingencias de la vida que es la enfermedad que no la puedo manejar y cómo puedo entonces, a partir de aceptar estas nuevas circunstancias de la realidad que me toca vivir, para poder transformarme, para poder resignificar mi propósito, para poder encaminar nuevamente mi vida, aprovechando de las nuevas oportunidades y las nuevas alternativas que voy a tener. muy bien. Ahora, aparte es muy importante el factor orgánico que tiene la enfermedad y el vínculo que tiene con las situaciones de estrés. Al generarse una situación de rechazo, una situación donde no me veo identificado con la enfermedad, donde me opongo a la enfermedad, donde reniego a la enfermedad, genero una situación de constante estrés ante la enfermedad. Toda situación que sea estresante agrava los síntomas y se forma como un círculo vicioso, ya que los síntomas se agravan, yo me siento peor con la enfermedad, me estreso más. Ahora, con un camino que va por la aceptación, tiene más posibilidades de adecuar sus situaciones para encontrar mejores situaciones, salidas a las situaciones de estrés, vivir la vida con un poco menos de estrés y dar menos factor de riesgo a que se empeoren los síntomas y como que retroactivamente también va a haber una disminución de síntomas que me va a hacer sentir mejor. No es una enfermedad que se cure en tanto que desaparezca, pero sí se puede alcanzar un muy buen nivel de vida cuando se normalizan casi completamente los síntomas. Pero también es parte de ese proceso de aceptación, de una negociación constante, digamos, con uno mismo, de conocimiento, descubrimiento y exploración. Exactamente. Como decíamos, es un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Donde la persona logra comprender que la vida no comienza ni se termina simplemente con el diagnóstico de lupus, ¿no? Bueno, la verdad que este es un tema de los más importantes, porque dijimos recién proceso. Que el paciente que está diagnosticado con lupus pueda atravesar este proceso. Hay muchos que lo atraviesan solo por el desconocimiento de la enfermedad, no solamente a nivel social, es una enfermedad que casi no se conoce y que mucha gente lo vive sola. Y la familia sí está y los quiere, pero al desconocerlo no saben a veces cómo ayudarlo y se dan a ese efecto de doble culpabilidad. Entonces es importante la aceptación porque en el momento cuando uno empieza a encontrar la aceptación comienza un proceso donde se empieza a reconstruir una nueva forma de vida. Desde la fundación nosotros intentamos acompañar, velar, digamos, de que eso se haga de la mejor manera, con los mejores tratamientos, con los mejores profesionales, poniéndolos en contacto, consiguiendo turnos, o en el caso de psicología pueden venir y buscar asistencia dentro de la fundación. Este, Así que bueno, es importante llegar a alcanzar la aceptación, atravesar la tristeza, el dolor, el enojo, y bueno, y ver cómo reconstruir una nueva vida, con buena calidad de vida. Exactamente, Héctor. Así que bueno, esto, como vos bien decías, es un tema fundamental y aquí solamente pudimos dar una impresión general y rápida de lo que es la aceptación, que entendemos es un proceso, como bien decíamos al principio, complejo, que lleva tiempo, es un proceso doloroso, no es lineal, hay personas que pasan de una No es etapa a lineal. otra salteándosela o pueden haber retrocesos, siempre apuntando a la aceptación como la meta, ¿no? Como la estrategia que va a permitir, como vos decías, una reconstrucción posterior para lograr una mejor calidad de vida. Así que bueno, hasta Bueno, aquí llegamos con la conversación de hoy. Los invitamos a la fundación, como bien decía Héctor, y bueno, esperamos que tengan unas muy buenas tardes. Hasta luego. bueno,
La verdad que muchas gracias a todos, muchas gracias Carlitos, la verdad que los esperamos y bueno, aceptar cómo poder construir.